Vamos, si pueden ponerse de pie hoy. Nos alegra que nos acompañen en Lakewood. De nuevo, si nos visitan, ¿podrían levantar la mano para darles una bienvenida al estilo Lakewood? Dios les bendiga. Es un honor tenerlos aquí hoy. Los amamos mucho y muchas gracias por venir. El pastor Joseph va a predicar 3 diferentes mensajes, entonces tendremos que volver mañana temprano a las 8:30. Les haremos un espacio y a las 11 de alguna forma, por fe, haremos espacio para todos. Y será divertido. Y hoy nos alegra que Trinity Broadcasting se encargue de esto. Nuestros amigos Matt Lowry y Cody están aquí. Matt Crouch, Trinity Broadcasting y Lowry Crouch. Gracias. El pastor Joseph les presentará a su hermosa esposa, pero yo lo haré primero. La hermosa Wendy está aquí con su hija Jessica en la fila del frente. Ahí están, hermosas. Ella es Jessica. Muy bien. El pastor Joseph viene por primera vez a ministrar a Estados Unidos. Claro que ha estado aquí antes, pero así que nos honra tenerlos aquí, Joseph y Wendy. Agradecemos que esperaran el lugar correcto para venir. Lakewood. Eso fue bueno. Pero como les dije antes, nos conocimos en Sudáfrica y se sintió bien. Lo dije por televisión antes, pero conocí al pastor Joseph y a su esposa en Sudáfrica en una conferencia y nos hicimos amigos y me encantó el mensaje de fe, el mensaje de gracia que da de forma simple y lo estaba visitando y le dije, ¿cómo sacó eso de las Escrituras? Yo ya lo había leído antes, pero Dios le da a todos diferentes dones. En fin, no quiero quitarle todo su tiempo. Amigos, díganle al pastor Joseph Prince de la iglesia New Creation que estamos contentos de recibirlo. Adelante. Linda presentación. Bienvenido. Hola, Lakewood. Hola, Houston. Hola, Estados Unidos. Los amamos. Los amo también. Ahora, ¿podrían ser tan amables y gritar el doble de fuerte por aquel que dio todo por nosotros? ¡Jesús! ¡Aleluya! Te alabamos, Señor, y te glorificamos esta noche. Es por ti, Señor. Aleluya. Él es del todo adorable. Amén. Saben, cuando Jesús es duro, no lastima. Cuando es amable, no es suave. Es acero y terciopelo. Siervo y rey. Es del todo adorable. Alábenlo. Te amo, Señor. Pueden sentarse. Los amamos. Quiero presentarles a quien me ama todo el tiempo. Cuando soy bueno y cuando soy malo. A veces cuando soy malo, soy algo bueno. Ella es bendecida. Mi adorable esposa está aquí, Wendy. Mi hermosa hija, Jessica. ¿Saben? Para mí es un verdadero honor y privilegio estar aquí. No lo digo a la ligera, porque sé que no faltan grandiosos ministerios de la palabra en este país. Que Joel y Victoria me invitaran no es algo pequeño para mí, y honro eso. Siento humildad y responsabilidad. Me aseguraré de hacerlo bien. Joel y yo compartimos muchas similitudes. Tenemos ministerios de gracia y esperanza. Tenemos esposas hermosas. Hijas encantadoras.
Tiene un hijo guapo. Y el doctor nos dijo que hay 70% posibilidades de que yo tenga un hijo varón. Pero la similitud más sorprendente entre nosotros es que ambos somos muy bien parecidos. Al menos eso creemos. Adiós a la humildad. ¿Están listos para la palabra? Súbanla. Bueno, olvídenlo. Juan capítulo 1, versículo 17, mi versículo favorito. Juan capítulo 1, versículo 17. La ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La ley fue dada. Puedes darla a lo lejos. Puedo enviarles un DVD mío desde Singapur, pero vine. La gracia y la verdad vienen a través de Jesucristo. La ley fue dada a través de un siervo. La gracia vino a través del Hijo. La ley habla sobre lo que el hombre debe ser. La gracia revela quién es Dios. En el primer milagro de Moisés, él convirtió el agua en sangre y resultó la muerte. En el primer milagro de gracia, Jesús convirtió agua en vino y resultó en vida y celebración. Bajo la ley, Dios demanda rectitud a hombres pecadores en bancarrota. Pero bajo la gracia, Dios nos da justicia como un regalo. ¿Bajo cuál quieren estar? Eso pensé. Y aún hoy estamos tan confundidos, mezclando la ley y la gracia. Tenemos algo de ley y algo de gracia. Jesús dijo que no puedes poner vino nuevo, la gracia en odres viejos, porque el vino nuevo se fermentará y perderás ambos. Bajo la ley, Dios dijo, de ningún modo tendré por inocente al culpable, visitaré la maldad hasta tercera y cuarta generación. Pero bajo la gracia Dios dice, porque seré misericordioso a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Hubo un cambio. Hubo un cambio, iglesia. Y fue debido a Jesús. Pero aún seguimos predicando la ley. Aún predicamos que si obedeces a Dios, Dios te bendecirá. Si desobedeces a Dios, Dios te maldecirá. Suena tan correcto, pero tan peligroso. Porque hoy muchos no tenemos todo en orden, pero somos tan bendecidos. Joel y yo testificaremos eso. Se llama favor no ganado, no merecido, no adquirido. Amén. Cuando Jesús predicó el Sermón de la Montaña, dijo, ama a tus enemigos. Tenemos problemas para amar al vecino, más a nuestro enemigo. Él dijo, si tu ojo te hace caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano te hace caer, córtala. ¿Han visto en una iglesia que alguien haga eso? La iglesia parecería el pabellón de los amputados. ¿A qué se refería Jesús? Jesús trajo la ley a su perfecto estándar, mientras que los fariseos habían llevado la ley a lo que podían manejar. Jesús dijo, si ven con lujuria a una mujer, ya pecaron. Los fariseos decían, a menos que hagan el acto, pecan. Jesús es experto para usar la ley y llevarla al extremo, para que vean su necesidad de Jesús. ¿Amén? No quería que se sacaran el ojo o se cortaran las manos. Pastor Prince debió venir antes. Aplaudan con sus muñones. Al menos aún tienen los ojos. ¿A qué se refería Jesús? Si Jesús hubiera predicado el Sermón de la Montaña y se hubiera quedado en la montaña, no habría esperanza para nosotros. Pero saben, el rey del Sermón de la Montaña, el rey bajó de la montaña. Bajó a donde había clamor, llanto y una humanidad moribunda. Y hubo ahí un leproso que se abrió camino en silencio en medio de la multitud. Jesús
encontró al leproso, quien le dijo, Señor, si quieres, hazme limpio. Los estándares del Sermón de la Montaña no lo habrían limpiado. Jesús bajó a donde nosotros estábamos. Y Jesús lo tocó. No lo habían tocado en años. No había abrazado a sus hijos. Ni siquiera podía estar en un lugar público, pues un leproso es alguien impuro. Y cuando iba a un lugar público debía gritar, impuro, impuro. Y allí estaba frente a Jesús. Y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No dudó de la capacidad de Jesús. Dudó de si quería. Y Jesús estiró su mano y dijo, yo quiero. Sé limpio. Vean esto. Bajo la ley, el leproso, el impuro, haría que el puro sea impuro. Pero bajo la gracia, Jesús hace que el impuro sea puro. Bajo la ley, el pecado es contagioso. Bajo la gracia, la rectitud y la bondad de Dios son contagiosas. No debemos temer que bajo la gracia se genere libertinaje. Porque la Biblia dice claramente en Romanos 6:14, si lo ven aquí, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues, o porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero lo que hemos creído es que cuando estás bajo la gracia, el pecado tendrá dominio sobre ti. Fuimos engañados por el diablo. La palabra de Dios es tan clara. Cuando están bajo la gracia y no bajo la ley, el pecado no tiene dominio sobre ustedes. La palabra pecado es un sustantivo. Pueden decir, Satanás no tendrá dominio sobre ustedes. La enfermedad no tendrá dominio sobre ustedes. La pobreza no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Cuándo? Cuando no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa idea de que cuando estamos bajo la gracia, causará que haya libertinaje, viene del infierno. No puedes estar bajo el agua y no mojarte, así como no puedes estar bajo la gracia y no ser santo. Verán, el ministerio de Joel predica a las personas para entrar a la gracia de Dios. Nunca supieron que fueron arrojados a la gracia de Dios con la bondad de Dios. Esa sonrisa es peligrosa para el diablo. Y siempre habrá personas que dirán, bueno, Pastor Prince, debe predicar más sobre arrepentimiento. Le dicen a Joel, debes predicar más sobre arrepentimiento. Pero ¿saben algo? Bajo la ley, debes arrepentirte antes de que Dios te bendiga. Bajo la gracia, Dios te bendice primero. Y si recibes la bendición de su bondad, la bondad de Dios te llevará al arrepentimiento. Hubo un cambio. ¿Por qué no abrimos el corazón de la gente y dejamos que reciban la bondad de Dios? Cuando reciben la bondad de Dios, cambiarán. No por voluntad propia, sino por su bondad. Amén. Saben, cada domingo desde este púlpito, arrepentimiento sucede en la iglesia, porque mientras Joel predica, la palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Cambio de mentes están sucediendo todo el tiempo. Todo el tiempo. El arrepentimiento no es golpearte el pecho gritando, Jesús, Jesús en el altar, ¿entienden? Pueden hacerlo y salir sin cambiar, porque no escucharon nada que cambiara sus vidas. Pero cada vez que oyen la palabra de Dios, escuchan las buenas nuevas. Escuchan lo maravilloso que es Dios y sus planes para ustedes, que son planes de bien y no de mal. ¿Cómo es Dios con ustedes? Sus mentes cambian. Porque el hombre natural tiene pensamientos duros sobre Dios. Sus pensamientos sobre Dios son legalistas y duros. Verán, la predicación de Joel es peligrosa para las tinieblas. También la mía. Amén. Dios está levantando ministros de justificación en los últimos tiempos. En el pasado, la iglesia ha tenido muchos ministros y grandes avivamientos, sin duda, sin duda. Todos esos avivamientos se han caracterizado por predicar contra el pecado. Y sin embargo, son avivamientos. No digo que las personas no sean salvadas o que no fueron avivamientos, pero si ven 2 de Corintios 3, versículo 9, nos dice ahí, vean aquí, si el ministerio de la condenación fue glorioso,
Dios llama a esos ministerios, ministerios de condenación, los avivamientos que enfatizan el pecado, predican contra el pecado. Dios los llama ministerios de condenación. Y Dios dice que fueron gloriosos. Pero vean esto. El ministerio de la justificación, aún más glorioso será. No han visto nada aún. Dios está levantando ministerios de justificación en todo el mundo. Hay una revolución de gracia. Somos bendecidos al ser parte de ella. Amén. Ya pasaron los ministerios de condenación. Es el ministerio de justificación. Recuerdo hace muchos años, estaba en mi sala. Dios me habló. Mientras hacía mi estudio, estaba en el suelo, con todas mis Biblias y ayudas de estudio. Y Dios me habló muy claro en el interior. Dijo, hijo, estudia la jornada de los hijos de Israel, desde Egipto al monte Sinaí, porque es la imagen de la gracia pura. Aunque murmuraron y se quejaron durante ese tiempo, ninguno de ellos murió. Nunca había oído a nadie predicar de eso en ese tiempo. No leí ningún libro de eso. Fervientemente fui a mi Biblia y revisé esa parte para desmentir a Dios. ¿Han hecho eso? Nunca pueden ganarle a Dios. Y encontré que ninguno murió de Egipto al Sinaí. Aunque murmuraron y se quejaron. ¿Cuántos saben que murmurar y quejarse es pecado? Bueno, antes del Mar Rojo, cuando los ejércitos del faraón embistieron contra ellos por detrás y el Mar Rojo estaba frente, gritaron, Moisés, ¿nos trajiste aquí a morir? ¿No hay suficientes tumbas en Egipto? Murmuraron y se quejaron. Ninguno murió. Dios abrió el mar. Los siguientes 3 días estuvieron bien y luego no tuvieron agua. Se quejaron y Dios endulzó las aguas amargas. Estuvieron bien unos días y luego se quejaron de que no había comida. Y Dios no desató juicio, sino pan del cielo. Parecía que cada murmuración fresca traía demostraciones frescas de la bondad de Dios. Se quejaron de nuevo de que no había agua y Dios les dio agua de una roca. Y luego llegaron al pie del monte Sinaí, en Éxodo 19. Y le dijeron a Dios, lo que el Señor ha dicho, eso haremos. En hebreo es una frase fuerte, Naasea dinishma, que significa todo lo que Dios nos mande, lo haremos. Aún antes de escuchar los 10 mandamientos en el capítulo 20, se jactaron antes de escuchar. Eso es el hombre presumiendo en su propia fuerza, en su propia justicia, la cual no tenían. Y mientras Dios los había bendecido, no porque fueran buenos, sino porque Él es bueno. Él les abrió un camino y les proveyó, no por su fidelidad, sino por la fidelidad de Dios. Ellos salieron por el pacto abrahámico de gracia. Y ahora, al pie de la montaña, en esencia le dicen a Dios, Dios, no nos trates, no nos juzgues, no nos califiques no nos bendigas basado en tu bondad. Bendícenos con base a nuestra obediencia. En cuanto el hombre presumió su propia fuerza, noten que Dios cambió de tono en Éxodo 19. Dijo, Moisés, diles que no se acerquen. De pronto, Dios pone distancia entre él y el hombre. Si quieren que los bendiga, de acuerdo con su obediencia, basado en su bondad, no se acerquen a mí, la montaña es santa, sino morirán. Dios nunca tuvo ese tono antes de esto. Era una columna de nube de día, una columna de fuego en la noche, estaba cerca de ellos. Y de pronto, por la presunción del hombre, de su santidad, de su propia justicia, que no tenía, Dios dice, este es el trato. Si quieren que los bendiga de acuerdo a su obediencia, no se acerquen a mí. Ni un animal se acerque, si no morirá. En el siguiente capítulo, Dios les da los 10 mandamientos. Y escuchen, Dios no dijo, si rompen uno, son culpables de ese. Dios dijo, si rompen uno, son culpables de todos. Es decir, si no cometen adulterio, pero roban, Dios los ve como adúlteros. Eso es lo que significa. Es decir, los 10 mandamientos son un todo compuesto. ¿Saben qué pasó después?
Después del Sinaí, cuando murmuraron y se quejaron, el mismo pecado que cometieron antes del Sinaí, ¿saben qué pasó? Murieron. Cuando se quejaron, murieron. Cuando se quejaron, murieron. Eso nos dice que nunca debieron intercambiar los pactos. Dios puso a Israel, por 1500 años, Dios puso a Israel bajo la ley, y hasta el mejor de ellos falló, incluso David falló. Ven, la ley condena al mejor de nosotros, la gracia salva al peor de nosotros. Aleluya por su gracia impresionante. Las Escrituras dicen claramente que en el ministerio de muerte, si ven en 2 de Corintios 3, dice claramente en el versículo 7, si el ministerio de muerte, y cuya letra estaba grabada en piedra, noten, ministerio de muerte, Dios llama a los 10 mandamientos, el ministerio de muerte, cuya letra estaba grabada en piedra. No pueden decir, Pastor Prince, no estamos bajo la ley en un sentido, no matamos animales en sacrificio, no estamos bajo las festividades de Israel, porque esas leyes nunca fueron grabadas en piedra. El ministerio de muerte del que Dios habla es solo de lo grabado en piedra. ¿Y cuál es ese? Los 10 mandamientos. Dios lo llama el ministerio de muerte, y a veces tenemos una serie en las reuniones donde enseñan los 10 mandamientos. Matan gente lentamente cada semana. Dios lo llama el ministerio de la muerte. Vean el versículo anterior a este. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, si solo quieren ser ministros del viejo pacto, no hay poder, no hay competencia ahí. No hay provisión, no hay favor, no hay carisma, no hay carismático. ¿Cierto? Dios solo hace competentes a aquellos ministros del nuevo pacto. Y nos dice claramente, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. Pero el Espíritu vivifica. ¿Saben que en el primer Pentecostés, 50 días después de la Pascua, la primera de los hijos de Israel, con la sangre del Cordero en las puertas, esa fue la primera Pascua. 50 días después estaban al pie del monte Sinaí. ¿Y qué les dio Dios? Dios les dio la ley y 3,000 personas murieron. En el nuevo pacto, cuando el día de Pentecostés sucedió, Dios no dio la ley, sino el Espíritu. En el monte Sión, y 3,000 fueron salvados. La letra mata, pero la gracia, el Espíritu dan vida. ¡Aleluya! Pasemos nuestros púlpitos del monte Sinaí al monte Sión. Estamos en la montaña equivocada. Dios movió las montañas y aún estamos acampando en el monte Sinaí. Con razón nos han sacudido, porque los que confían en el Señor deben estar en el monte Sión. El nuevo pacto no será sacudido para siempre. No me malinterpreten, la ley es santa, la ley es justa, pero no puede justificarte. La ley es inquebrantable. Ahí está el problema. Es como un espejo. Cuando miran un espejo, ven una verdad inquebrantable e inflexible. Si ven algo feo, lo que nunca me pasa. Si ven algo feo, no culpen al espejo. No rompan el espejo, no lo golpeen. A veces se ve si se rompe. La ley solo revela quién eres, pero no tiene poder para limpiar tus manchas. La ley es santa, pero no puede hacerte santo. Si la ley se dobla un poco, ya no es ley. La cuestión es esta. Si guardas la ley de Dios, Dios te bendecirá. Pero por eso mismo, si rompes una, Dios tiene que maldecirte. ¿Pueden entenderlo? A veces, pensamos que al predicar la ley, las personas se vuelven decentes. Pero la Biblia claramente dice, la fuerza del pecado es la ley. Casi no predican de eso en 1 de Corintios 15, versículo 56, porque el aguijón de la muerte es el pecado. La fuerza del pecado es la ley. La palabra poder aquí es dunamis en griego. La fuerza del pecado es la ley.
Adivinen, ¿quién quiere regresar el poder del pecado a la iglesia? Y usa el púlpito. No me sorprende, porque sus ministros se han transformado en ministros de justificación, pero de acuerdo a las obras. Su nombre en hebreo es Hasatán, que significa el acusador, fiscal. El diablo, mucho antes de robar, matar y destruir, es el acusador. Deben recibir su acusación antes de que pueda robarles. Deben recibir su acusación antes de que pueda matarlos, antes de destruirlos. No lo llaman el destructor, lo llaman el acusador. No el asesino, sino el acusador de los hermanos. Deben conocer sus artilugios. En Colosenses capítulo 2 nos dice, Jesús clavó el acta de decretos contra nosotros en la cruz. ¿Qué es un acta de decretos? Algunos dirán, nadie puede anular la escritura de Dios, pero Dios sí. Dios clavó la ley a la cruz. ¿Conocen el siguiente versículo? Despojando a los principados y a las potestades. Eso nos dice que el arsenal, el arma del diablo, es la ley. El diablo usa la ley para darles en la cabeza. Dice, no has hecho suficiente esto ni tampoco aquello. Incluso cuando haces lo correcto, no es suficiente. Cuando te equivocas, te lo dice. Cuando haces algo bien, dice, no es suficiente. Es el acusador. El acusador. Pastor Prince, estoy casado con ella. No, ella es tu esposa. La voz de tu conciencia hablándote. ¿Saben del hombre que presumió con sus amigos? Anoche hice que mi esposa rogara de rodillas. Sus amigos estaban impresionados y dijeron, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Sal de debajo de la cama y pelea como hombre. No estoy hablando de mí, ¿sí? Por favor. Había un ministro en un cementerio y escuchó a alguien llorar. Él se dirigió donde escuchó el llanto y había un hombre abrazando una tumba, llorando. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? El pastor se acercó y dijo, ¿puedo orar por ti? Y le dijo, sí. ¿Quién falleció? Dijo el pastor. El primer esposo de mi esposa. Muy bien, volvamos a la predica. Tenemos tanto miedo de que al no estar bajo la ley se vuelvan inicuos. Es el temor carnal que pone el diablo en los corazones y mentes de la gente. El diablo les dice, sin ley, se vuelven inicuos. Pero ¿cómo es que Dios llamó a Abraham su amigo? Abraham vivió más de 400 años antes de que dieran los 10 mandamientos. Y era muy cercano a Dios. Lo llamó mi amigo. Dios lo llama amigo. Soy amigo de Dios. Soy amigo de Dios. ¿Les gusta ese movimiento? En cámara lenta. Tú y yo debemos hacer un compromiso. Debemos traer de vuelta la salvación. Solo llama su nombre. Él está